Hola, nosotras somos alumnas de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Medicina en la región Poza Rica-Tuxpan. Somos el equipo 4 y el día de hoy venimos a hablarles sobre la prueba estadística ANOVA, donde hablaremos qué es ANOVA, para qué sirve y su aplicación en el programa SPSS. ¿Qué es ANOVA? ANOVA es un análisis de varianza. La ANOVA es una prueba estadística que va a ser utilizada para poder comparar las medias de 3 o más grupos y así poder determinar si existe alguna diferencia significativa entre ellos. Con la ANOVA vamos a poder analizar la influencia de uno o más factores independientes sobre una variable dependiente. Ronald Aylmer Fisher, el creador de ANOVA. Él nació en el año de 1890 y falleció en el año de 1962. Ronald era un estadístico y genetista británico que creó ANOVA en el año de 1920 como parte de su trabajo en la agricultura para poder analizar experimentos con plantas. ¿Qué buscaba Ronald con esta creación? Pues buscaba métodos para poder evaluar si las diferencias en rendimientos de cultivos se debía al tratamiento experimental o al azar. ¿Cuál era su objetivo principal? Pues su objetivo principal era dar rigor científico al diseño de experimentos. John Tukey, estadístico estadounidense, nacido en el año de 1915 y falleció en el año 2000, un aportador a la creación ANOVA. Él desarrolló métodos complementarios al ANOVA, como pruebas post-hoc, ejemplo Tukey-HSD, para poder identificar específicamente qué grupos difieren. Sus aportes permitieron que ANOVA fuera más práctico de alguna manera en la investigación experimental y en análisis de datos más complejos. Okay. Ahora vamos a hablar sobre qué es la prueba estadística ANOVA. La prueba estadística ANOVA se considera como una técnica estadística que es paramétrica y también puede ser interferencial. ANOVA se utiliza principalmente para determinar si es que llegan a existir diferencias estadísticamente significativas entre las medias de 3 o incluso de más grupos, que van a estar definidos por uno o por más factores independientes. Aunque el objetivo principal de ANOVA es la comparación de las medias, ANOVA no va a comparar directamente las medias entre sí, sino que se va a encargar de analizar la variabilidad de los datos comparando la variabilidad entre grupos con la variabilidad dentro de los grupos. Y así, si la variabilidad que está entre los grupos es significativamente mayor que la variabilidad interna, se puede concluir que las diferencias entre las medias no se deben al azar. En términos inferenciales, el ANOVA se utiliza o permite generalizar los resultados de una muestra a una población, siempre que se cumplan sus supuestos estadísticos, supuestos que vamos a mencionar posteriormente. Ahora, ¿para qué fue diseñado ANOVA? La prueba estadística ANOVA fue diseñada para resolver las limitaciones de la prueba TED-Student cuando se comparan más de dos grupos con pruebas T múltiples. Esto aumenta el error de tipo 1, que es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera. Entonces, desde su diseño, el ANOVA fue pensado para comparar múltiples grupos al mismo tiempo, controlar el nivel de significancia, optimizar el análisis de datos experimentales, evaluar la influencia de distintos factores independientes sobre una variable dependiente cuantitativa y actualmente el ANOVA es una de las pruebas
que son más utilizadas para lo que es la estadística aplicada. El ANOVA fue desarrollado a inicios de lo que es el siglo XX. ¿Por quién? Por el estadístico británico Ronald Aylmer Fisher, como una herramienta para lo que es el análisis de experimentos agrícolas. Fisher buscaba una forma eficiente para poder evaluar simultáneamente el efecto de distintos tratamientos sobre el rendimiento de algunos cultivos, como evitando el uso de múltiples pruebas T, las cuales incrementaban el error de tipo 1 que pudimos observar, que era la probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera. El objetivo central de la prueba estadística ANOVA es evaluar si uno o más factores tienen un efecto significativo sobre una variable dependiente cuantitativa, comparando las medias poblacionales asociadas a distintos niveles de dichos factores. De forma específica, como ya lo habíamos mencionado antes, el ANOVA busca detectar las diferencias globales entre grupos, determinar si estas diferencias observadas son reales o son productos del azar, analizar lo que es el impacto de variables independientes de dichas categorías y también proporcionar una base para lo que es el análisis posterior o pruebas post-hoc. Ahora vamos a hablar sobre los usos de ANOVA. ANOVA se puede utilizar en distintos ámbitos o actividades, como lo son las investigaciones. Dentro de la investigación científica, ANOVA se utiliza en lo que es el área de las ciencias de la salud, principalmente en la epidemiología, en medicina y también en enfermería. También se puede utilizar en lo que es psicología y educación y en las ciencias sociales. Dentro de la investigación experimental, el ANOVA puede evaluar lo que es la efectividad de distintos tratamientos o intervenciones. También nos ayuda a comparar métodos de enseñanza, medicamentos o también distintas técnicas. Dentro de la industria y la administración, ANOVA nos permite dar un control de calidad. También nos permite dar la evaluación de lo que son los procesos productivos. Y por último, también nos ayuda en lo que son los estudios de mercado. Y por último, en lo que es el ámbito académico, ANOVA nos ayuda en los análisis de distintos resultados de prácticas, proyectos y también de tesis. Ahora, dentro de lo que es el fundamento teórico y estadístico, el ANOVA se va a basar en lo que es el principio de que toda variabilidad observada en los datos se puede descomponer en componentes atribuibles a distintas fuentes. ¿Okay? Aquí es donde vamos a tener lo que es la variabilidad total, la variabilidad entre grupos y la variabilidad dentro de los grupos. Ahora, la variabilidad total, que está interpretada por SCT, es aquella que va a representar la dispersión total de los datos respecto a la media general. Después tenemos a la variabilidad entre grupos, que va a estar representada por SCB. Esta variabilidad entre grupos va a reflejar lo que es la variación causada por el factor o tratamiento e indica qué tanto se separan las medias de cada grupo de la media general. Y por último, tenemos a la variabilidad dentro de los grupos, que va a estar representada
por SCW. Esta variabilidad dentro de los grupos va a corresponder a lo que es la variación interna de cada grupo, que va a estar asociada a factores aleatorios o incluso al error experimental. Esta descomposición se va a expresar como SCT es igual a SCB más SCW. Y aquí, la estadística principal de lo que es ANOVA va a estar interpretada por lo que es el estadístico F de Fisher, que se expresa como F es igual a la varianza entre grupos o MSB sobre la varianza dentro de los grupos o MSW, donde MSB va a ser igual a la suma de cuadrados entre grupos sobre los grados de libertad entre grupos, mientras que MSW va a interpretarse como es la suma de cuadrados dentro de los grupos sobre los grados de libertad dentro de los grupos. Como ya lo pudimos observar, SC es igual a la suma de cuadrados y GL son los grados de libertad. Ahora, para la interpretación del estadístico F de Fisher, si F es igual a 1, no va a haber diferencia significativa alguna. Pero si F es menor que F crítico, se va a rechazar lo que es la hipótesis nula. Ahora, dentro de lo que son las hipótesis del ANOVA, vamos a tener dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula o H0 es aquella en donde no existen diferencias significativas entre lo que son las medias poblacionales, mientras que la hipótesis alternativa o H1 es aquella en donde el ANOVA no identifica cuál media es distinta, es decir, solo va a indicar la existencia de las diferencias globales. Ahora vamos a ver lo que son los supuestos del ANOVA, que van a ser tres: la normalidad, la homogeneidad de varianzas y por último la independencia de las observaciones. Dentro de la normalidad, los datos de cada grupo deben de seguir una distribución normal. En este supuesto se va a evaluar mediante lo que es la prueba de Shapiro-Wilk, los histogramas y también los gráficos QQ. Dentro de la homogeneidad de varianzas, aquí las varianzas entre grupos deben ser similares y este supuesto se va a verificar con lo que es la prueba de Leven y la prueba de Bartlett. Y por último tenemos a lo que es la independencia de las observaciones, donde aquí las observaciones deben ser independientes unas de otras, es decir, esta es una condición que depende del diseño del estudio. Ahora vamos a ver lo que son los recursos gráficos que utiliza principalmente la prueba estadística ANOVA. Va a utilizar 4 recursos gráficos que son los más importantes. El primero son los diagramas de cajas y bigotes o la box plot. Estos diagramas de cajas y bigotes van a mostrar lo que es la distribución de cada grupo. También nos van a poder ayudar a comparar lo que son las medianas, la dispersión y también los valores atípicos. Y básicamente son útiles para detectar si es que hay diferencias visuales preliminares. Después también tenemos lo que son los gráficos de medias. Estos gráficos de medias
van a representar lo que es la media de cada grupo, como se puede observar. También nos permiten observar las tendencias o algunas diferencias que son aparentes. Y frecuentemente estos gráficos de medias incluyen lo que son los intervalos de confianza. Ahora, en tercer lugar, tenemos a los gráficos de residuos. Estos gráficos de residuos evalúan lo que son los supuestos del modelo y también permiten verificar normalidad y la homogeneidad de las varianzas. Y en cuarto lugar, tenemos a los gráficos de interacción. Estos gráficos de interacción van a ser usados principalmente en lo que es el ANOVA factorial y también nos van a mostrar cómo es que interactúan dos o incluso más factores dentro de esta prueba. Ahora por último vamos a mencionar cuáles son los tipos principales de esta prueba estadística ANOVA. Primero tenemos a lo que es el ANOVA de un factor o más conocido como One Way ANOVA. El ANOVA de un solo factor va a encargarse de evaluar solamente un factor independiente e incluso también va a comparar 3 o más grupos. Y este ANOVA de un factor es el tipo más básico de esta prueba. Después tenemos a lo que es el ANOVA de dos factores o two-way ANOVA. En el ANOVA de dos factores se van a evaluar dos factores independientes a comparación del ANOVA de un factor. Aquí en el ANOVA de dos factores se van a analizar lo que son los efectos principales y su interacción. Y también puede ser más robusto que el ANOVA de un factor. Ahora tenemos lo que es el ANOVA factorial. Este ANOVA factorial va a incluir dos o más factores y también nos permite estudiar distintas interacciones complejas. Es muy usado en varios diseños experimentales. Después tenemos lo que es el ANOVA de medidas repetidas. Este ANOVA de medidas repetidas va a usar lo que son los mismos sujetos y hace que se midan varias veces. El ANOVA de medidas repetidas controla lo que es la variabilidad individual y también se va a utilizar en lo que son los estudios longitudinales. Posteriormente tenemos a lo que es el ANOVA mixto. El ANOVA mixto se va a encargar de combinar lo que son los factores independientes y las medidas repetidas. También va a analizar lo que son los efectos intrasujeto o intersujeto y es muy utilizado en la psicología y la salud. Y por último tenemos a las pruebas post-hoc. Estas pruebas post-hoc es cuando el ANOVA resulta muy significativo. Y aquí entonces se van a aplicar estas pruebas. ¿Para qué? Para identificar qué grupos van a diferir entre sí. Dentro de las pruebas post-hoc que más se utilizan van a estar la 2K HSD, que va a permitir comparaciones pareadas con control del error de tipo 1. También tenemos a la Bonferroni, que es un poco más conservadora y esta prueba va a ajustar lo que es el nivel de significancia. En tercer lugar tenemos a la prueba Schneef. Esta es flexible para lo que son las comparaciones complejas. Y por último tipo de estas pruebas post-hoc tenemos a la prueba Duncan. Esta es mucho menos conservadora que las demás. La SPSS, el paquete estadístico para las ciencias sociales. Pero, ¿qué es la SPSS? Bueno, la SPSS es un software estadístico
que va a ser utilizado básicamente para el análisis de datos, para la creación de gráficas, para la gestión de información cuantitativa. La SPSS va a ser utilizado en el ámbito de las ciencias sociales, como bien lo dice su nombre, en la medicina, en la educación, así como en la mercadotecnia y en la psicología. ¿Quiénes fueron los creadores de la SPSS? La SPSS fue creada por Norman Henry Newman, por Charles Hartley Howe y Dale Bint en la Universidad de Stanford en el año de 1968. Originalmente fue diseñado para poder simplificar el análisis de datos sociales. De ahí viene su nombre, Ciencias Sociales. En el año del 2009, la SPSS fue adquirido por la empresa International Business Machine, o bien en abreviación IBM, pasando a llamarse en abreviación IBM SPSS Statistics. Como ya lo mencioné, la SPSS fue diseñado para poder simplificar el análisis de datos de encuestas sociales. Bueno, también para poder facilitar el análisis estadístico sin necesidad de programar manualmente. ¿Qué permite la SPSS a los investigadores, a los estudiantes y a los profesionales? Bueno, la SPSS permite organizar y gestionar datos, permite realizar análisis descriptivos y estadísticos avanzados y generar gráficos y reportes. En el paquete estadístico para las ciencias sociales se pueden realizar diferentes tipos de análisis. Entre ellos se va a encontrar la estadística descriptiva, que va a permitir obtener medidas como la mediana, la media, la desviación estándar y las frecuencias. También se pueden aplicar pruebas hipótesis, como la prueba T, el análisis de varianza y la prueba de chi cuadrada. Además permite realizar regresiones lineales, logísticas y múltiples. Otro tipo de análisis es el análisis multivariante, como el análisis factorial y el análisis de conglomerados. Y finalmente, se pueden analizar series de tiempo y realizar predicciones para estudiar tendencias futuras. A continuación voy a presentar un ejercicio práctico donde aplicamos la prueba estadística ANOVA utilizando el programa SPSS. El objetivo es mostrar cómo se plantea un problema real, cómo se organizan los datos, cómo se analiza la información y finalmente cómo comprobamos que los resultados obtenidos son correctos. El problema que analizamos es el siguiente. Queremos saber si existe diferencia en el peso promedio de los recién nacidos según el tipo de control prenatal que recibió la madre durante el embarazo. Para esto se formaron 3 grupos. El primer grupo corresponde a mujeres con control prenatal en instituciones públicas, el segundo grupo a mujeres con control prenatal privado y el tercer grupo a mujeres que no tuvieron control prenatal. La variable independiente es el tipo de control prenatal y la variable dependiente es el peso del recién nacido en gramos. Utilizamos la prueba ANOVA de una vía porque estamos comparando más de 2 grupos independientes y porque la variable que analizamos es cuantitativa. Si utilizáramos varias pruebas T, aumentaríamos el riesgo de cometer error tipo 1, por lo que ANOVA nos permite hacer el análisis de forma más adecuada y confiable. La hipótesis nula establece que no existen diferencias estadísticamente significativas en el peso promedio de los recién nacidos entre los 3 tipos de control prenatal. Por otro lado, la hipótesis alternativa plantea que al menos uno de los grupos presenta un peso promedio diferente. Los datos se organizan inicialmente en una hoja de Excel con 2 columnas. En la primera columna se coloca el grupo, que identifica el tipo de control prenatal, y en la segunda columna se colocó el peso del recién nacido en gramos. Esta organización es importante porque permite que los datos se importen correctamente a SPSS y evita errores durante el análisis. Antes de usar SPSS, es importante entender qué hace el ANOVA. ANOVA compara la variabilidad entre los grupos con la variabilidad dentro de los grupos. Si la variabilidad entre los grupos es mucho mayor que la variabilidad interna, entonces podemos asumir que las diferencias observadas no son producto del azar. Este análisis se resume en el estadístico F.
Una vez que los datos están cargados en SPSS, se sigue la siguiente ruta: analizar, comparar, medias y después ANOVA de una vía. Se coloca el peso como variable dependiente y el grupo como factor. Posteriormente se activan las pruebas post-hoc como Tukey o Bonferroni para identificar entre qué grupos existen diferencias. SPSS genera una tabla donde observamos el valor F y el valor de significancia. Cuando el valor de P es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Este resultado indica que el tipo de control prenatal sí influye en el peso del recién nacido. Las pruebas post-hoc permiten identificar específicamente entre qué grupos se encuentran las diferencias. Por ejemplo, se puede observar una diferencia significativa entre el grupo sin control prenatal y el grupo con control prenatal privado. Este paso es importante porque la ANOVA solo indica que hay diferencias, pero no señala exactamente dónde. Finalmente, se comparan los resultados obtenidos en SPSS con el análisis conceptual que se realizó previamente. La coincidencia entre ambos confirma que el procedimiento fue correcto y que los datos fueron bien ingresados y analizados. En conclusión, la prueba ANOVA es una herramienta fundamental en investigación en salud, ya que permite comparar varios grupos de manera confiable. SPS facilita su aplicación, reduce errores y mejora la interpretación de los resultados. Este tipo de análisis es especialmente útil para tomar decisiones clínicas y epidemiológicas basadas en evidencia. En los resultados de nuestro ejemplo podemos observar que el valor F obtenido es alto, lo que indica que la variabilidad entre los grupos es mucho mayor que la variabilidad dentro de cada grupo. Esto sugiere que las diferencias observadas no se deben al azar. Por lo tanto, el tipo de control prenatal tiene un efecto real sobre el peso del recién nacido. En cuanto al valor P, indica la probabilidad de obtener estos resultados si la hipótesis nula fuera verdadera. Al ser menor a 0.05, esta probabilidad es muy baja, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Esto nos permite afirmar que las diferencias encontradas son estadísticamente significativas. Desde el punto de vista clínico, los recién nacidos de madres sin control prenatal presentan menores pesos al nacer. Esto puede relacionarse con la falta de detección oportuna de complicaciones durante el embarazo. Por el contrario, el control prenatal, especialmente el privado, se asocia con mejores resultados perinatales. Con base en todo esto, podemos encontrar una correlación negativa moderada y estadísticamente significativa entre el tipo de control prenatal y el peso del recién nacido. Además, mediante ANOVA de una vía se confirmó que existen diferencias significativas entre los grupos, siendo el grupo sin control prenatal el que presenta los pesos más bajos.